Buen día Silvia, ¿cómo estás? Vamos a ver si podemos contactarnos hoy con Nicolás Lobos, que es con quien queremos dialogar hoy. Este, Le vamos a mandar una invitación, ahí ya lo estoy viendo a Nico, así que vamos a ver si podemos charlar hoy con el entrevistado. A ver. ¿Cómo vas, Meli? Me alegro de verte. Quiero comentarles que este es el anteúltimo de los encuentros que venimos haciendo durante casi todo el año. Así que estamos muy contentos con el profesor Mariano y con la gente que nos ha acompañado. Y agradecerles su acompañamiento y, y el estar, ¿no? Me parece que eso es importante. El próximo jueves va a ser el Así que se último quiere conectar. charla o diálogo, conversación que vamos a tener con uno de los invitados que veníamos pensando, este, como para cerrar, sí, estamos teniendo un poco de dificultad, está lento la conexión, a ella le mandé la invitación a Nicolás, así que seguro que va a aceptar. Sí, vamos a esperar un ratito a ver si podemos lograr que se conecte, o si no le volvemos a mandar una invitación, ¿no? Este, Vamos a cancelar la invitación, le pedimos a Nico que salga y que vuelva a ingresar. Entonces le podemos invitar de vuelta, le enviamos una solicitud de nuevo. Es aprendizaje. La tecnología ha sido aprendizaje en nuestra vida. Hay gente que aprende rápido, otra, bueno, lleva su proceso. Ahí estamos. Ahí ¿Cómo estás, estuvo. Nico? ¿Qué tal, Darío? Acá Súper felices estamos. de conocerte, Nico, porque hemos leído algunos artículos tuyos. Voy a hacer una incidencia, siempre te escuchamos hablar de vos y de Saúl Carr, que son como los dos filósofos referentes en trabajo social. Ah, Y bueno, bueno. la verdad que agradecerte que hayas tenido un tiempo para dialogar con nosotros. Ah, un placer, Darío, un placer. Este, Muy bien, te voy a yo presentar, Nico, primero, y después te presento dale. primero y después vos decinos lo que tenga ganas. Hoy con nosotros va a Dale. hablar en este ciclo de encuentro, que es el anteúltimo, Nicolás Alberto Lobos. Él es licenciado en Filosofía y máster en Sociología y Ciencia Política por la Flaxo, titular efectivo de la Cátedra de Filosofía Social y Política de la carrera de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Es investigador de la Secretaría de Investigaciones Internacionales y Posgrado de la Universidad de Cuyo, Argentina. Así que bienvenido a Corrientes virtualmente, Nico, y no sé si querés decirnos algo que no sepamos. No, solamente el agradecimiento de estar aquí en Corrientes con ustedes, una tierra maravillosa, y con vos, Darío, y no sé si Lucio va a estar también, pero yo he escuchado largamente hablar de ustedes, tenemos amigos en comunes, Carlito Marcheski, Ruth, bueno, un montón de gente que sé que ha participado de estos encuentros y que me han hablado muy bien de vos.
Así es. Nico, a mí me gustaría hablar sobre un artículo que salió en la revista Margen, que se titula Ni un solo milagrito sobre la recepción de las teorías críticas en trabajo social. Y acá quiero hacerte como algunas preguntas. Me voy a poner en modo estudiante, que sabe poco de Ujú. filosofía, porque filosofar en trabajo social fue la excusa para charlar con vos hoy. Pero me voy a poner en modo estudiante, así que sabe poco. Y acá quiero preguntarte, vos en ese artículo hablas de la hidroponía en el pensamiento crítico. ¿A qué haces alusión con eso? Digo, ¿a qué hace referencia? Bueno, se conoce una, digamos, práctica de, cultivo de plantas que es sin suelo, ¿no es cierto? Sin la tierra, que es la hidroponía. Es decir, se cultivan las plantas en agua, es decir, la raíz está sumergida en agua y soluciones minerales, ¿no es cierto? Es decir, este, la idea de que se puede desarrollar algo sin estar arraigado al suelo, ¿no? De lo real, es posible. Creo que eso ha pasado muchas veces con la teoría crítica, ¿no? Ha pasado de ser una perspectiva que examina lo real, las prácticas realmente existentes, a convertirse en una formulación autorreferencial que crece de una manera importante y muchas veces muy, muy hermosa, sobre todo en la academia, ¿no? Obviamente. Y nos da textos absolutamente maravillosos, que es un gusto leer muchos textos de teoría crítica, pero donde uno puede percibir esa autorreferencialidad que finalmente termina produciendo un, un objeto, digamos, un producto que se satisface a sí mismo, ¿sí? Es como que difícilmente vuelve, es decir, que produce efectos, pero no son efectos sobre las prácticas concretas. De hecho, yo ahí en ese artículo recordaba un fenómeno que es bastante internacional, que es que las teorías críticas, en general, por ejemplo en Estados Unidos, solo se encuentran en el departamento de literatura de las grandes universidades. O sea, decir, che, quiero leer Derrida, quiero leer Foucault, postestructuralismo, sí, sí, andate al departamento de literatura. No, y en ciencias sociales, no, un poco, o sea, no necesariamente. En Canadá lo mismo y en muchos lugares de Europa. Es decir, y acá mismo en Mendoza también se lee bastante teoría crítica en literatura, ¿ah? Lo cual es un indicio de que, bueno, a ver, estamos diciendo que es genial y maravilloso todo aporte y todo lo que incremente la posibilidad de pensar, sobre todo en lo que nos ocupamos, que es en trabajo social. Pero no perder de vista que las prácticas, lo real de las prácticas son lo que nos interesa, ¿no? Y, y lo que tenemos que tratar de, o sea, ese sería el suelo donde tienen que arraigar o no, o de qué manera las teorías críticas, ¿no? Yo, la verdad que te voy a decir lo que me pasó a mí cuando leí el artículo. Dije, este es un provocador, así nomás. Comencemos, digo, porque o yo interpreto mal o me falta más lectura, pero a mí me pareció interesante esta idea que vos decís acá, y yo dije, ¿cómo es esto? Se puede intervenir en contra del machismo y a favor del liberalismo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Me entendés? O sea, si entendemos que eh, intervenimos en contra del machismo y bueno, me parece que también no te podés ubicar de ese lado del liberalismo, Nico. ¿Cómo es eso? No, ¿Cómo no, ves sí, sí, esa sí, sí. contradicción? No, no, a ver, feminismos hay muchos, está claro, feminismos hay muchos, eh, y esto las feministas saben mucho más que yo, pero yo lo he aprendido de ellas. Feminismo hay muchos, hay feminismos neoliberales, feminismos en Estados Unidos predomina obviamente el feminismo blanco, neoliberal, de las clases altas.
donde es absolutamente hegemónico prácticamente. Obviamente también existe el feminismo negro, el feminismo popular, el feminismo, o sea, existe multiplicidad. Quiero decir, no necesariamente tomar una posición antimachista es inmediatamente implica que estás de este lado del que nosotros desearíamos, ¿no? Del lado de los buenos. No necesariamente, quiere decir, puede ser una espectacular feminista, pero absolutamente no liberal. Sí, sí, ¿Ah? sí, sin duda. O de hecho que las internas en el feminismo, bueno, sabemos, bueno, no podría ser de otra manera porque están constituidas por seres humanos, pero obviamente diferentes perspectivas, diferentes percepciones, a veces muy encontradas, por ejemplo, como hemos visto ahora con la muerte de Maradona, hemos visto posiciones feministas absolutamente encontradas, como también de otras, no solamente, pero ya que estamos hablando del tema, claro, bueno, es así, no, tampoco, tampoco el feminismo es un santo grial que baja del cielo para iluminarnos, es producción humana de seres humanos que están tratando de ver qué hacemos con esto que nos toca habitar, que son las prácticas sociales, ¿no? Claro. La verdad que a mí me llamó mucho la atención porque generalmente cuando uno habla de feminismo pensamos de ese lugar de rupturas, de mandatos, digo, de antisistema o por lo menos de crítica al sistema, ¿viste? Y cuando leí esto dije, no, no puede ser, o sea, me desayuno esto, digamos. Bueno, no, pero sí, claro que hay tremendas, o sea, importantes internas dentro de los distintos feminismos, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, pero eso tendrías que invitar a algunas estudiosas del tema que no me contradecirán, sino que, bueno, podrán explicar y explayarse en esto. Pero es lo mismo que en el marxismo, lo mismo que en bueno, en los estudios decoloniales, allí citaba en ese artículo Claro, la interna que hubo en Venezuela, tremenda interna, salpicó sangre por todos lados, entre los mismos autores decoloniales, digamos, ¿no? claro. Los que apoyaban a Ahora Guaidó, claro, los te que voy a apoyaban a hacer algunas Guaidó y los que preguntas sobre el apoyaban a marxismo. Maduro. Claro, o sea, Nico, a mí hay otra cosa que vos escribiste ahí que me causó mucha gracia en principio, porque es algo que lo solemos trabajar en las aulas, que vos decís que, o creo yo es la interpretación que hago después de leer, que el trabajo social no solo defiende los derechos, o sea, no, con los derechos humanos, con los derechos de los sujetos, digo, no, lo corres al trabajo social de ahí. no lo Y corro. me parece, Bueno, dale. a mí, te doy mi percepción, a mí me parece que hay un discurso académico, te doy mi percepción primero, me parece que hay un discurso académico en donde ubican al trabajo social como una profesión por excelencia de defensa de los derechos humanos, ¿sí? O de los derechos, vamos a ponerlo así, ahí anda el profesor Mariani, vamos a ponerlo así. Digo, y me parece bueno lo que vos planteas, que no es solamente se lo digo, a mí me da la sensación de que vos lo corres al trabajo social, decís, bueno, sí, pero no es solo lo que podría hacer esta disciplina. ¿Eso es así o no? Sí, o sea, como decís vos, hay una tendencia muy gratificante, pero simplificadora, muy gratificante quiero decir para la carrera de trabajo social, para los y las profesoras que se paran delante de un curso de trabajo de estudiantes que quieren ser trabajadores y trabajadoras sociales, es muy gratificante decir, ¿qué somos nosotros? Somos los defensores de los derechos humanos. Oh, es maravilloso. A ver, ya está, ya ganaste todo, ya ganaste el partido. Entrá, decí eso y listo. Te ganaste a los alumnos, por lo menos por muchas semanas, hasta que empecé a hablar tontera, pero por varias semanas ya te los ganaste al auditorio. Claro. Ahora, digamos, literalmente no es así, es un horizonte que está presente siempre en el trabajo social. Sí, sí, claro que sí, está presente.
tensión entre las realidades difíciles, sufrientes, angustiantes, eh, confusas y, bueno, un horizonte que nos dice, bueno, tendamos hacia allá, ¿no? ¿Sí? Una cierta tendencia, una cierta presencia, pongámosle, de un deber ser, ¿no es cierto? Hacia allí tendríamos que ir. Ahora, de ahí en más, en el camino, hay enorme territorio a recorrer, enorme cantidad de variables y inevitablemente también sabemos, este, decir derechos humanos no es decir todo está clarísimo, ¿no? Porque como todos los derechos también se solapan y a veces se oponen los derechos. Entonces tal vez sería un poquito más arriesgado dar un paso más, decir, bueno, somos los profesionales que intervenimos en la confrontación de derechos entre sí, porque los problemas muchas veces vienen de derechos confrontados y son los mismos derechos humanos que a la vez son opuestos, que en la situación coyuntural del caso o situación se oponen, ¿cierto? Este, sabemos el derecho de un niño o de una niña a no sufrir violencia, a vivir con cierta seguridad y el derecho al mismo tiempo de vivir con los padres o de tener los padres cerca. Y a veces hay, a ver, típico caso, ¿no? Situaciones donde tiene que estar con los padres, quiere estar con los padres y a la vez eso implica un riesgo y entonces hasta qué lugar, desde dónde decidir cuándo implica un riesgo estar con el padre y cuándo no. ¿Qué son? O sea, ahí son dos derechos que los dos son derechos humanos, derechos de los niños, mejor dicho, y sin embargo no es de ninguna manera claro definir. Seguramente cada trabajador y trabajadora social que toma una decisión responsable y no como una receta, no necesariamente estará muy segura de decir, eh, hice lo correcto, era hasta allí, había que llegar hasta acá, había que salir un poquito antes, había que buscar una alternativa. Entonces, nunca, nunca se trata de blanco y de negro, nunca se trata de derechos y antiderechos, nunca se trata de liberación o opresión, se trata de ese barro de lo real donde las y los trabajadores sociales tienen que decidir, actuar, intervenir, muchas veces a ciegas, porque, quiero decir a ciegas porque estamos realmente sumergidos en las prácticas, ¿no? Hay algo que me parece que es muy pertinente para señalar en cuanto a toda la educación, digamos, académica, a la formación de trabajadores sociales. Y es esta eh, creencia de que el profesional o la profesional se coloca frente al caso, ¿no? Tengo un caso, ¿no? Tengo un caso de abuso, tengo un caso de un chico que está en situación de calle, tengo un caso, o sea, ¿no? Esa relación del profesional frente al caso. En realidad nunca está el profesional frente al caso, ¿no? El profesional es, digamos, arrojado en el medio de un torrente que son las prácticas de intervención, un torrente bastante poco cristalino, bastante opaco, donde hay instituciones políticas sociales, agentes de la justicia, de políticos, de gremiales, y todo eso va moviéndose de una manera siempre turbia, donde ahí cae en el medio de eso y tiene que hacer algo el profesional o la profesional. Y ese algo, viste, nunca es, como digo, derechos frente a antiderechos, buenos contra malos, progresistas versus gente de derecha, opciones colonialistas o decoloniales, nunca es así, ¿no? Estamos ahí en el medio dando manotazos, tratando de ver y a veces, con suerte, se puede más o menos decir, mirá, me parece que va por acá,
¿no? Describo la situación, puedo analizar la situación y ver la intervención que me parece pertinente, que me parece, ¿sí? Pero esa es la diferencia entre el concepto de situación, ¿no? Cuando lo entendemos bien, se opone al de caso, ¿no? Eh, Uno está enfrente a un caso, en cambio está sumergido en una situación. Cuando digo sumergido, quiere decir así, no vemos, ¿no? A gatas podemos con mucho esfuerzo y generalmente a través de una reflexión con otros y otras, decir, ah, mirá, me parece que lo que está pasando aquí es esto, un poco, ¿no es cierto? Althusser decía, no sobre el trabajo social, sino sobre toda la no solamente la vida, sino la filosofía misma, que siempre tomamos el tren en marcha, ¿no? Siempre tomamos el tren en marcha, nunca sabemos, nunca salimos del kilómetro cero o de la estación inicial y llegamos a la terminal donde, no, el tren siempre lo tomamos en marcha, y esto es una metáfora muy pertinente no solo para la filosofía, sino también para la intervención social. Nunca llega a mi escritorio un caso, no, no, tomo el tren en marcha de una práctica que obviamente viene desde mucho antes y donde coexisten multitud de actores que desconozco, que más o menos conozco, que intuyo y que trato de, ¿no? Con suerte, bueno, esto es lo que de alguna manera propiciamos con Saúl Kars, que es la clínica transdisciplinaria, ¿no? Esa necesidad y a la vez esa posibilidad de, del análisis de las prácticas que nos ayude a poner un poco de luz, digamos, en la práctica, mejor dicho, traer hacia una superficie mejor iluminada lo que constituye los elementos de una situación, lo que está allí anudado, y ver de qué manera acompañar un proceso que puede ser de algunos desanudamientos y algunos otros anudamientos que no habían sido advertidos, probados o intentados o percibidos. Este, Esta sería más o menos la, la intención ¿no? de la clínica transdisciplinaria, es decir, de un análisis de las prácticas. Este, pero de ninguna manera es esto de, eh, acá falta lazo social, está dañado el lazo social, no hay lazo social, yo voy a ir a hacer lazo social, ¿no? O sea, voy a reparar el lazo social. Claro. No, no, no. Ese es otro concepto muy, muy, muy importante, ¿no? Lazo siempre hay, abunda el lazo. Igual que, a ver, hay un tema con respecto al saber y al conocimiento. Vamos a hacer la metáfora con respecto a esto. Uno piensa generalmente que el hombre primitivo, el ser humano de las cavernas, ¿no? El hombre de Cromañón, el hombre en sus orígenes era un ser humano absolutamente ignorante, vacío completamente, que se preguntaba qué serán esas luces que brillan en el cielo a la noche, qué serán, este, por qué crecerán las plantas, por qué nacen los hijos, o sea, y después la historia de la humanidad fue como llenando de respuestas a esas preguntas, esos vacíos absolutos de saber, y entonces empezó a entender y a entender, ¿no? Y hasta llegar a las ciencias, a entender cada vez más, producir saber, que llenaban los vacíos. En realidad no, no es así, es al revés. O sea, saber es lo que sobra, ¿no? O sea, ese hombre de Cromañón o ese hombre de la caverna estaba absolutamente seguro de que las luces que brillaban en la noche eran los dioses, eran las almas, era absolutamente seguro de que no sé, las flores eran los espíritus de la no sé qué, digamos, en una realidad completamente saturada de certezas, a veces se van introduciendo algunas preguntas. Y eso es lo que produce algo así como un avance del conocimiento. O sea, el conocimiento entonces solo se produce a través de insertar una pregunta en una maraña solidificada de respuestas. Lo que preexiste, lo primero que hay siempre son respuestas, y no solamente una, son
como digo, una maraña cristalizada de respuestas. Así llegamos a la intervención también. No llegamos diciendo, o sea, nadie llega a una intervención diciendo, bueno, veré con qué me encuentro, veré qué pasa en este barrio, en esta familia. No, no, no. Todo trabajador social llega, por supuesto, diciendo, bueno, seguramente no, yo sé de este barrio, me han contado, o yo sé, ¿no? Primero yo sé y después, mira, no, me pareció que era otra cosa, o yo pensé, o siempre la certeza está antes que la pregunta, o la convicción, o la respuesta, porque decía Aristóteles que la naturaleza tiene horror al vacío, ¿no? Era interesante esa metáfora. En realidad, el ser humano tiene horror al vacío de conocimiento. Necesitamos siempre estar agarrados a respuestas, sea la que sea, no importa, sea la que sea. Con un poco de ejercicio, de esfuerzo y de valentía y de razonamiento, podemos empezar a abrir espacios a algunas preguntas que nos hacen avanzar un poquito o entender un poquito más. Ahí en tu artículo también hablas de, o por lo menos a mí me llamó la atención, que hablas de que el trabajador social llega a ciertas situaciones de violencia de género, pero que yo entendí así, vos corregime o dame tu interpretación, eso es lo que estoy buscando. ¿Por qué decís que el trabajador social también, yo entendí como que, bueno, sí, es importante la violencia de género, pero hay que corrernos también de ese lugar o de esa situación como para poder pensar algún tipo de intervención? ¿Eso es así, Nico? ¿Lo planteas en esos términos ahí No, o no, cuál es no, el no, sentido? no, me refiero yo ahí a las formulaciones eh, universales, cuando el Ah, trabajo social, pero también, si hablemos de trabajo social, cuando el trabajo social se este, formulan sentencias universales, ¿no? Pero como lo mismo con respecto a esto de los derechos humanos, ¿no? O sea, claro, eh, él y la trabajadora social se encargan de la violencia de género. Bueno, a ver, sí, pero en los pobres, o sea, acordemos que en los pobres, entre los pobres no se convoca nunca a un trabajador social cuando hay violencia de género entre los ricos, ¿o sí? No sé, yo no claro, conozco, no conozco un caso no, donde haya violencia de género en un country y se mande un trabajador social. No, entonces no es el universal, no es el universal, o sea, digamos, para no confundirnos y para ser justamente mucho más eficaces en lo que nos toca. No tenemos que confundirnos. ¿Sí? No, de ninguna manera, cuando hay violencia, cuando D'Artés violentó a esta chica, a la actriz, nos mandaron a una trabajadora social, a un trabajador social, no, eso se resuelve entre abogados, entre grandes abogados poderosos, en todo caso, psicólogos, psicoanalistas que cobrarán un buen dinero, pero no se resuelve con un trabajador social ni en la justicia o sea, digo, la justicia penal sí, si llega a ese claro. caso, pero no en la justicia de menores, no, o sea, esto es así, no sé, claro, siempre hay excepciones, pero yo no conozco el caso, entonces esto me lleva a pensar ajustar el lenguaje, ¿no? Porque ajustar Claro, el lenguaje nos hace ser más precisos también en la intervención. así es. Hacer un lenguaje ampuloso, un lenguaje muy este, abarcativo. Y sí, cuando decimos, qué sé yo, todo es político. Bueno, o sea, decir todo es político es o no decir nada o convertir a lo político en una religión. ¿Sí? Entonces, si todo es Ahí voy político, a eso, Nico, voy a eso. Hay una ¿sí? parte de tu texto, de ese artículo que vos decís, que pretender que el pensamiento crítico o conservador sea la causa de las transformaciones sociales es idealismo puro. Yo creo que vos estás invitando a la militancia y esa es la interpretación que hago yo. En parte sí, no, en parte sí, sí, sí. A ver,
a ver, quiero decir, nosotros, yo, pero mucha de la gente que compartimos, hemos compartido debate o congreso, o sea, en trabajo social tenemos posiciones materialistas en filosofía, ¿no? Es decir, nos llamamos o marxistas o Foucaultianos o, no sé, adherimos a Bourdieu, que se llaman como posiciones materialistas de análisis. Bueno. Pero sostener una posición materialista es saber o darse cuenta de que las ideas no son lo más importantes en el mundo. No, no son las ideas las que mueven el mundo. ¿Qué va a ser? Lo lamento por los filósofos, por mis colegas y por todos los que nos dedicamos a las ideas, que nos encanta dedicarnos al mundo de las ideas y al estudio de las ideas y a la defensa de las ideas, pero que está muy bien y lo seguiremos haciendo, y yo también lo hago y lo hago todos los días, pero no, las ideas no mueven al mundo. Bueno, no mueven al mundo, son otras cosas lo que mueven al mundo, son fuerzas políticas, económicas, ideológicas, pero en el sentido de inconscientes, ¿no? Ahí hay un tema muy interesante que hablar respecto a la ideología, ¿no? La ideología como una fuerza anudada a voces inconscientes que funciona, ¿no? Que es potente en las prácticas, que no es un debate de ideas, insisto, es otra cosa. Cuando nosotros entendemos, qué sé yo, por ejemplo, todo este fenómeno más o menos reciente de los discursos de odio, o como vimos en las marchas anticuarentenas, o como vimos, ¿no? Una fuerza, por suerte todavía parece que en Argentina no es mayoritaria, pero sin duda que poderosa, o sin duda con potencia, o con un desenfado que no lo veíamos hace 20 o 30 años. Eso es una fuerza ideológica, ¿no? Porque realmente no es una idea necesariamente, o sí son algunas ideas articuladas, pero no es el argumento lo que pesa allí, sino algunas ideas anudadas con goces muy potentes, ¿no? El odio es un goce muy potente, muy poderoso. Nosotros todavía tenemos esperanzas de que el amor es más fuerte, pero es una esperanza, no es una certeza, ¿eh? No es una certeza. Nosotros difundíamos este encuentro con un flyer, con un extracto de tu pensamiento, creo yo, donde decís que la cuestión no es una negatividad, sino más bien es una positividad. ¿Cómo hacemos eso en el discurso académico si la cuestión social siempre es una manifestación de un problema? Bueno, porque justamente, sí, sí, me parece que que es algo que tenemos que sincerar en el trabajo social. La cuestión no es la enfermedad que nosotros vamos a venir a curar. No, no. La cuestión social, ni el problema que vamos a solucionar, este obstáculo que nos impide de ser felices y finalmente que todos vivamos en una sociedad armónica. No, no, no. La cuestión social es una construcción que ha producido la sociedad moderna, claramente desde el siglo XIX, en el seno de la lucha de clases. ¿Sí? O sea, nosotros estamos sobre lo real, y lo real es la lucha de clases. Y también agregaría la guerra de los sexos. Lo real es la lucha de clases y la guerra de los sexos. ¿Sí? Ahí estamos. Sobre eso real se construye un edificio, por llamarlo de alguna manera, no sé, se construye un producto que es lábil, delicado, inestable, que es la cuestión social, que hace que la lucha de clases se convierta en un campo de batalla más o menos acotado, o un campo donde hay adversarios y no enemigos, ¿sí? Un campo donde se puede
negociar, donde se puede hacer alianzas, donde se puede decir, convertir esa guerra a muerte en un espacio de tensiones permanentes, de negociaciones permanentes y de conflictos permanentes, pero donde la vida es posible, ¿no? Algo así como la vida en sociedad es posible, ¿sí? Insisto, la lucha de clase continúa, la guerra de los sexos continúa, eh, pero lo que hace una trabajadora social o un trabajador social es, por supuesto, cuando digo eso estoy suponiendo lo que ya dije antes, ¿no? En el conjunto de políticas sociales, en el conjunto de un Estado que más o menos, poquito o mucho, se encarga de los sectores vulnerables, en el conjunto entonces de una cierta sensibilidad también, una cierta sensibilidad social burguesa, es decir, tenemos que decirlo, es decir, tanto en el siglo XIX como hoy, muchos de nosotros y nosotras compartimos una cierta sensibilidad y somos burgueses, nacimos en la burguesía, ¿sí? Este, pero sin embargo, entonces, producimos eso que sería la cuestión social, que se parece entonces más a una alianza, o mejor dicho, que en el seno de la lucha de clases se producen coyunturales alianzas, ¿no? Bueno, en el seno de la guerra de los sexos se producen coyunturales alianzas. Eso es la cuestión social, sostener eso, ¿no? Ese constructo, que no es algo a despreciar, sino en todo caso algo a cuidar, ¿no? No es algo a solucionar y lograr que finalmente seamos todos felices cuando termine la cuestión social, sino hay algo que cuidar, porque lo más probable, como decíamos recién, es que si se acaba la cuestión social, sea porque llegó el nazismo de nuevo, porque llegó la pretensión de la solución final, que es matar a todos los que sobran. Bueno, Este, a mí me gustaría preguntarte así como de modo muy ingenuo, porque he escuchado decir y también en algún momento lo he pensado cuando recién comenzaba a estudiar la carrera, ¿para qué nos hacen leer tanta filosofía si después no sé dónde aplicar la filosofía, digamos? ¿Viste? Porque dicen, hay un conocimiento filosófico. Digo, bueno, está bien, digo, pero estoy estudiando ciencia, digamos, o sea, ¿cómo conjugamos eso? ¿Cómo hacemos verle al estudiante, Nico, que sirve para esto? bueno, a ver, lo que pasa es que hay muchas filosofías y posiciones filosóficas. Este, Tradicionalmente, para hacerlo muy sintético, yo diría que hay las filosofías que justifican el orden instituido, o las que piensan el orden, piensan el mundo, piensan la sociedad, piensan la vida para explicarla. Explicarla implica justificarlas, a veces legitimarlas, ¿sí? Este, Y hay otro tipo de filosofía que, por el contrario, trata, como decíamos recién, de introducir la pregunta, ¿sí? Introducir la pregunta, pero de verdad, ¿no es cierto? Quiero decir, en el medio de la práctica. Y cuando introducimos la pregunta, este, bueno, hay que responder, ¿no? Y responder no siempre es fácil, ni siempre, ¿no? Este, por eso es bueno, ¿no? El debate, ¿no? Y el debate argumentado, cuando uno trata de responder por qué hizo esto, por qué tomó esta decisión, argumentar, porque intervino de esta manera y no de aquella otra, porque usó este concepto, que entiende cuando habla de, qué sé yo, no sé, narcisismo, que entiende cuando habla de capital social, no, es que capital, no sé, cultural, no, no, es de Gurría, sí, sí, no, no, está bien, no, de Gurría, pero ¿qué entendés vos en este caso, en esta situación concreta, cuando estás pensando en capital cultural, estás pensando, no es simplemente decir, no, pero vos leíste a Bourdieu, sabes de qué hablo. No, para. A ver acá, en esta situación, en esta coyuntura, de qué estamos tratando de entender con eso, qué estamos tratando de señalar con eso, que no siempre es lo mismo. Entonces, introducir una pregunta allí donde había una evidencia
es, digamos, la tarea que a mí me parece necesaria de la filosofía, ¿no? Introducir una pregunta donde hay una evidencia implica que empezar a ver, ¿no? Porque las evidencias, vos sabés, como todos los que están escuchando hoy, saben que la evidencia es algo que es tan luminoso, tan evidente, es tan luminoso que encandila. Y cuando estamos encandilados, sabés que no podemos ver. O sea, estar encandilado es no poder ver. Por eso las evidencias nos impiden ver. Entonces, cuando decimos, no me preguntes eso, es evidente, evidente que tu padre está haciendo daño aquí al hijo. Es evidente. Bueno, a ver, ¿por qué? Avancemos, porque lo evidente, insisto, es un obstáculo, ¿no? Y esa es una filosofía interesante, ¿no? Si pudiéramos transmitir eso en la academia, sería sin duda interesante, ¿no? La filosofía como aquella práctica que no ceja en la pregunta del por qué. Ahí dice el profesor Mariani, retomando lo que veníamos conversando, siempre se nos presenta un producto de la realidad, un caso, y hay que trabajar de qué manera se construye para dar respuesta o tratar de clarificar situaciones complejas, dice. Bueno, después hay salud y lo espiritual también, bueno, están preguntando ahí eso, seguramente de lo que venimos desarrollando. Y el exceso de racionalidad también ciega, dice Mónica Corsini. El exceso de racionalidad también Ciega, nos hace ciego. depende, depende a qué, o sea, el exceso de emociones también ciega, o sea, sin duda, o Claro, sea, cuando nos decimos sigue tu corazón, bueno, allá están todas las mujeres que víctimas de femicidio, no es que no es que el sigue tu corazón siempre te lleva a buen puerto. No, sigue tu corazón también te puede llevar a la muerte, no es una solución. Racionalidad, habría que acotar exactamente a qué se refiere. También racionalidad puede ser, sí, mitificar, pero ya estaríamos claro. ubicándonos en una sacralización. Lo que yo estoy proponiendo es justamente allí adentro de las prácticas, ¿no? Tal vez esta compañera que nos señala ahí el tema de la racionalidad se ubique en ciertos esquemas cuando el racionalista justamente se ubica fuera de las prácticas, ¿no? El racionalista Claro. que ya no estoy implicado, yo miro, analizo el caso, o miro, analizo la situación, no tengo que ver nada con que sea mi amigo que me cuenta que la mujer se pelea o que se va a divorciar, yo no tengo nada que ver, pero soy objetivo, no, no, no es eso, si es que es allí, hacia allí iba la compañera, no es la racionalidad, por lo menos no hago una distinción clara con esto de ubicarse fuera de las prácticas. Claro. Estamos metidos hasta el cuello y un poco más, siempre. No hay forma. Insisto, siempre tomamos el tren en marcha y siempre estamos sumergidos en las prácticas. El punto es que allí dentro, este, interrogar sobre las evidencias, interrogar sobre los conceptos, interrogar sobre lo que nos arrastra, que son las ideologías, que son las pulsiones y los goces, este, hace que seamos un poco menos tontos, un poco menos, digamos, tarambanas a la hora de intervenir, ¿no? Un poquito más advertidos de que, mira, podría ser por acá, pero bueno, pero si no, rápidamente podemos girar y intentar hacia este otro lugar, es decir, ¿no? esa posibilidad de ver un panorama un poquito más, mejor iluminado. ¿Sí? Así. La verdad que, Nico, estamos entrando en los últimos minutos finales. Un placer escucharte. Renovar el compromiso público en algún momento de tenerte en corrientes y seguir filosofando, porque generalmente la pregunta que solemos hacernos entre todos, yo me incluyo también, ¿cualquier cosa es tema filosófico en trabajo social o en la filosofía? ¿Cuál es tu opinión? Bueno,
Cualquier cosa es filosófica en trabajo social. Eso decías. Bueno, es que, a ver, es que se trata, sí, 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 en lo posible. Si es que no se hace un trabajo social tecnológico, como se le suele llamar, o se aplican recetas eh, sin pensar y sin apreciar la situación, ¿no? Todo este tema que todos conocemos, seguramente, todos y todas, las políticas sociales enlatadas, los programas enlatados, todo y que si no se hace eso, bueno, con un poquito de calmas, otra vez hacíamos una clínica con compañeros y compañeras de Río Gallegos, hacía una clínica yo la semana pasada, donde me decían, claro, me decían, tenemos 200 casos cada una para intervenir, ya está bien. Yo reconozco que todo es difícil y que presentarse a pensar con 200 casos sobre el escritorio es como, bueno, de cualquier manera, eh, sentarse o detenerse un segundo a pensar, y seguramente muchísimo mejor, no muchísimo mejor, necesariamente con otros y otras, es indispensable. No es que, bueno, si me da el tiempo o si en el trabajo me bajan un poquito eso, voy a hacerlo, o sea, me voy a capacitar, o me voy a formar, o me voy a hacer una clínica. La clínica o el pensar, autorreflexionar, digo, en conjunto, no individualmente, no es que sea un plus, no, es indispensable para intervenir. Es indispensable hasta diríamos, la salud mental del que interviene o la que interviene. Es decir, es indispensable para que esto sea menos este, a tientas, ¿no? Menos ciego, porque realmente el torrente de las prácticas de intervención es sin duda caudaloso y turbio, como generalmente en todo. Difícilmente uno puede lograr cierta claridad y es lo que se trata, ¿no? Es lo que es la intención. ¿Sí? Es la intención Así, de una interrogación, no sé si llamarla filosófica, si quieren podemos llamarla filosófica, pero es una interrogación, ¿sí? Una interrogación sobre las evidencias, me parece que sería la más clara definición. así es. Bueno, un placer decirle a la gente que nos ha visto que va a quedar grabado en la plataforma, después lo subimos al canal de YouTube. Con nosotros ha estado Nicolás Lobos, licenciado en Filosofía y docente por la Universidad Nacional de Cuyo. Un abrazo inmenso, Nico, muchas gracias No, por compartir tus saberes con nosotros. no, el agradecido soy yo, Darío. Un abrazo también a Lucio y a toda la gente que está acá acompañándonos. Muchas Así es, gracias. nos vemos. Nos Ahí vemos. está. Dale, dale, Chao, chao, chao. chao.